pero vamos a hablar de cuál es la lógica, entre comillas, que tiene el cerebro para su funcionamiento. Vamos a pensar todo en términos de eficiencia, ¿sí? Todas las estrategias, y esto que les decía, de conectar el funcionamiento del cerebro, lo vamos a hacer desde la mirada de la eficiencia. Y vamos a ver hacks con inteligencia artificial y tecnología para incorporar, para que nos sirva, como les decíamos antes, llave en mano. ¿Qué no podemos esperar? No vamos a hablar nada de esas cosas de los 21 días y todo eso, que es una pavada, con mis respetos a quien haya hablado sobre eso. No vamos a hablar de los 21 días, no vamos a esperar dejar de procrastinar de acá a mañana, porque esto es un ejercicio, pero bueno, vamos a dar un primer paso. ¿Qué se van a llevar? Un Padlet con un montón de información que después les vamos a mandar con el certificado, y ahí van a tener un montón de información para profundizar. Algo que les vamos a pedir es que tengan los micrófonos abiertos. Yo lo que a mí me gusta es no perder la espontaneidad de la conversación, porque en definitiva la idea es que aprendamos. Así que mantengamos los micrófonos abiertos, pero sí, cuando no estemos hablando, los apagamos, así no perjudicamos el sonido general. Bien, vamos a arrancar. Vamos a ver qué es procrastinar y qué realmente es la motivación. Vamos a hacer la distinción entre felicidad y bienestar. Vamos a ver un método para activar y vamos a hablar, como les decía antes, sobre tecnología. Porque la idea es que podamos aplicar todo esto de forma más práctica y fácil. Bien, vamos a ver primero que nada una acepción. Esto que vamos a ver ahora, hay algo de lo que no nos podemos escapar que tiene que ver con la disciplina. ¿Me dan un segundito, porfis? Bien, ahora sí. De lo que no nos podemos escapar es del ejercicio de la disciplina, ¿sí? Por eso yo les decía, no vamos a encontrar recetas mágicas de 21 días, pero sí vamos a ver cómo trabajarlo. Y yo lo que quiero transmitirles, mi idea principal y mi foco de todo esto, es que la neurociencia y aprender sobre nuestra biología y sobre nuestro comportamiento y cómo funciona nuestro cerebro, en definitiva, nos permite ser más eficientes en el uso de nuestra máquina, para la redundancia, que es nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, lo que quiero contar y transmitirles es aprender sobre cómo funciona nuestro cerebro permite que nosotros tengamos menos fricción al momento de trabajar sobre los objetivos o de ir hacia las cosas que queremos, ¿sí? Bien, vamos a ver. Nos tomamos unos minutitos para escribir. ¿Cuáles son las actividades que más suelen procrastinar? O sea, ¿por qué estamos acá? ¿Qué vienen a? ¿Qué quieren dejar de procrastinar? Anotemos. Y si alguien después lo quiere compartir, genial. Pensemos, ¿qué son las cosas que estoy pateando para adelante y que no encuentro explicación de por qué no lo arranco, pero está ahí trabajándome en la cabeza, que debería estar haciendo algo que no estoy haciendo? ¿Qué es? Y después, una vez que hagan esa listita, lo que les voy a pedir es que traten de identificar si hay momentos del día en específico en los que nos sentimos que procrastinamos más, que tenemos más tendencia a patear para adelante. Puede ser a la mañana, puede ser a la noche. A mí a las 2 de la tarde me agarra una necesidad de dormir la siesta que no doy más. A las 2 de la tarde no cuenten conmigo. ¿Qué estoy procrastinando? Todos tenemos algo. Si alguien terminó y quiere compartir, ¿por qué están acá?
Bueno, comparto un poco yo. No. A mí, por mi parte, me cuesta un poco en mi trabajo quizás hacer las partes aburridas, ¿no? Como más data entry, que quizás no me interesan tanto. Entonces termino haciendo a último momento y me termina generando súper estrés innecesario, porque si lo puedo resolver en ese momento, ¿por qué no lo resolví en el momento que lo tenía que hacer en vez de esperar Obvio. no a eso? Y es como, viste, se arma un ciclo en el que decís, sé que lo puedo hacer en ese último momento, pero bueno, mientras la paso mal porque, no sé, me hago un café pensando en que tengo que hacer eso. No sé, viste, esos momentitos libres que tengo, que no los disfruto quizás por no estar haciendo eso, que si hiciera esa parte del trabajo que no me interesa, ya está, me la saco de encima y listo, pero bueno, no sé por qué no lo puedo hacer. Bien, buenísimo, Entre gracias. tantas cosas, ¿no? Obvio, pero digo, importante esa parte. Bien. Lo bueno es que ahora con IA ya podés meter varias, todo lo que decías de data entry, seguramente haya mucho de IA que te pueda ayudar ahí. Súper, súper, pero viste que ya es un tema de hasta teniendo eso uno espera hasta el último momento, ¿no? Sí. Bien, ¿alguien más? ¿Nati? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, yo soy Natalia. A mí siempre me costó y me sigue costando. Yo soy diseñadora gráfica y diseñadora UX y Bien. trabajar sobre mí misma. O sea, si tengo clientes o, bueno, he trabajado en relación de dependencia muchos años, cuando es para otros, no tengo problema, cumplo todo. Ahora, cuando yo me tengo que hacer, no sé, mi web, mi tarjeta, en su momento mis tarjetas personales, o sea, cosas para mí, siempre procrastino. O sea, y nunca lo termino haciendo. Increíble, sí. Y claro, en casa de herrero tal cual. Sí, siempre me pasa lo mismo, nunca lo hago. Después otra es también la dieta. El lunes empiezo y siempre, nunca empiezo. O la empiezo y la termino a mediodía del lunes. Claro, claro, tal cual. Hasta que aparecen las facturas en la oficina. Bueno, Tal cual. bien. ¿Qué más? ¿Norbert? En mi caso, tengo que preparar informes de auditoría, por ejemplo, que ya sé que están en el futuro, y voy estirando los tiempos hasta que estoy cerca de la auditoría y todo, y empiezo a agarrar, digamos, tomo todas las herramientas que las tengo, pero a las apuradas, o sea, las tengo, las resuelvo, y en los días que estoy en auditoría se resuelven, pero eso siempre quiero hacerlo de otro modo. Y nunca llego a hacerlo, o sea, es largo para hacer eso, pero igual debería tener más ordenado eso. Sí. Sí, yo lo que quiero decirles es que esto nos pasa a todos y nos va a seguir pasando, incluso ahora, conociendo el Entonces, cerebro, conociendo sobre todo, va a seguir pasando porque es natural. Ahora, esto lo digo sinceramente porque cuando entendemos realmente que también es nuestra biología y que tenemos una tendencia natural a ser así, a que todo esto que nos pasa a todos, un poco se bajan los niveles de estrés. No porque esto de mal de mucho consuelo de sonsos, sino porque realmente entender que forma parte de nuestra naturaleza hace que nos castiguemos menos. Porque ahora vamos a ver un poco lo peor que tiene la procrastinación, no es solamente la tarea que pateamos para adelante, sino es cómo nos sentimos. Vamos a ver a modo de intro cositas generales sobre el cerebro, que es súper importante. Primero que nada, el cerebro trabaja de forma predictiva, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que toda la información que nosotros tenemos guardada sobre todas nuestras experiencias, la vida que tuvimos, la familia en la que estuvimos, los amigos, el colegio, toda nuestra historia está grabada, básicamente, entre comillas, y lo que hace el cerebro es utilizar esa información para generar predicciones a futuro, para decir cómo van a ser las cosas hacia adelante, ¿sí? Esto, ¿por qué funciona? Y voy al punto de abajo. Porque tenemos una finalidad, en definitiva, de adaptación muy importante. Piensen que si en nuestro cerebro estuviese todo el tiempo tratando de decodificar la información que entra por nuestros sentidos
y tratando de a su vez generar un resultado, sería muy lento, ¿sí? Muy torpe. Entonces, lo que hace es entender toda la información que tenemos para atrás y saca conclusiones hacia adelante. Eso significa, en términos prácticos, que siempre tenemos una tendencia a ir hacia lo conocido, ¿sí? Siempre vamos a ver primero lo que ya conocemos, ¿sí? Y después salir a lo nuevo, por eso hablamos de la dificultad que tiene el cambio en todos sus niveles, tiene que ver con esto, porque todo lo que es ir hacia cosas nuevas implica un estrés para el cerebro. ¿Por qué? Porque como el ambiente está cambiando constantemente, el cuerpo genera adaptaciones, el cuerpo y por ende el cerebro, adaptaciones para poder garantizar la supervivencia. Y esto funciona así en términos de lo que nos genera placer y displacer, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestra biología, no piensen en la mente, ¿sí? Como en nuestros razonamientos o en nuestros pensamientos, sino ¿qué es lo que necesita hacer la biología? ¿Sí? Necesita garantizar la supervivencia. Entonces vamos a tender siempre a tener mucha facilidad para repetir las cosas que nos generan placer y para evitar las que nos generan displacer. Como lo que estábamos diciendo recién, todas las cosas que no me gustan, me aburren o me generan mucho esfuerzo, no voy a tener ganas de hacerlas, ¿sí? Y eso es normal. Ahora, otro punto súper importante del cerebro es que es el órgano en nuestro cuerpo que regula lo que llamamos el presupuesto energético corporal. Es decir, que en base a todos los nutrientes, en base a nuestro nivel de cansancio y a cómo está nuestro metabolismo en general, distribuye, y según lo que estemos haciendo en el momento, distribuye el uso de esa energía, ¿sí? Yo no necesito la misma activación si me voy a correr una carrera o si me voy a dormir la siesta a las 2 de la tarde, ¿sí? Entonces, esa eficiencia de energía la distribuye el cuerpo. Y en este sentido, el cerebro, perdón, y en este sentido, el cerebro, a su vez, es el órgano más caro que tenemos, ¿sí? Es el órgano que más consume energía. Por eso, tomar decisiones puede ser algo tan difícil, por eso nos cuesta tanto, o por eso también, después de un día de trabajo súper álgido, quedamos drenados, ¿vieron? Igual que si hubiésemos ido 3 horas al gimnasio. ¿Por qué? Porque realmente nuestro cerebro funciona a base de energía y esa energía se consume, ¿sí? Y es como la batería del celular, cuando se acaba, se acaba. Y para volver a recargar hay que dormir. Y no me voy a poner a hablar del sueño, pero eso lo dejamos para el próximo capítulo sobre la importancia de dormir. Entonces, a nivel general, podemos decir que lo óptimo va a depender de lo que estemos optimizando, es decir, a dónde yo voy a destinar esa energía, ¿sí? Y por eso tengo que enfocarme en algo. Ese ejercicio de poner foco en algo a nivel conciencia no es nada más ni nada menos que un ejercicio de atención, ¿sí? Y la atención, como todas las habilidades, es algo que se trabaja y se educa y se construye. Ahora decimos, hoy en día estamos en un momento histórico, cultural, de un nivel de atención de un colibrí, más o menos, porque vivimos súper estimulados entre la tecnología, los estímulos del exterior, las obligaciones, un montón de cosas. ¿Quién de acá siente que tiene un nivel de dispersión enorme o que le cuesta muchísimo focalizar la atención? Porque además nos comimos el cuento del multitasking. Entonces, el problema de eso, del multitasking precisamente, es que lleva mucha energía, ¿sí? Para el cerebro. Entonces, perdemos eficiencia. Lo óptimo depende de lo que estés optimizando en cuanto a qué hábitos implica sostenerlo repetidamente en el tiempo. Ahora, esto que vemos acá que dice, esto es progreso, tener este último renglón sobre todo, porque probablemente lo que pasa muchas veces es que empezamos un hábito, lo dejamos, empezamos de nuevo, lo dejamos, empezamos de nuevo, lo dejamos. Y la realidad es que la realidad se va moviendo todo el tiempo.
Y el ejercicio de practicar la atención también es algo que se trata de practicar y practicar y practicar. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que hacer es poner foco en una cosa a la vez, que ahora lo vamos a ir viendo. Pero básicamente es, si yo quiero empezar a practicar no sé, mi entrenamiento, entonces mi foco tiene que estar puesto en eso, ¿sí? Vamos ya directamente al foco. ¿Qué significa procrastinar? Procrastinar es evitar una acción y mandarla, digamos, para más adelante. Pero en términos un poco más biológicos, decimos que es un conflicto de aproximación-evitación. Y hay como dos formas, básicamente, de procrastinar. Uno es tareas que iniciamos y que nos dispersamos y que de repente me fui, pasó un pajarito y adiós, y las estamos empezando todo el tiempo. Pasa muchas veces cuando estamos trabajando y tenemos muchas ventanas abiertas, o tenemos muchas tareas por hacer y no sabemos por dónde empezar. Ahí, cuando tenemos muchas tareas abiertas, funciona bien también la listita que les decía recién. A medida que nos vamos acordando de cosas, bajamos. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que estamos rodeados de estímulos, como decíamos antes, y que todo eso nos termina generando malestar y cansancio. Ahora, hay otro tipo de procrastinación que tiene que ver con un retraso crónico, donde no hay una fecha límite para que empecemos o para que entreguemos una tarea, por ejemplo, es como, no sé, quiero empezar a ir a clases de baile. Y digo, bueno, como en Año Nuevo, o la dieta, o sea, bueno, voy a arrancar, pero no es que tengo un deadline, no es que hay algo que me está persiguiendo y digo, bueno, voy. Entonces, este tipo de retraso, que es más crónico, es sostenido y nos acostumbramos, porque además el ser humano se acostumbra a todo, puede no molestarnos. El tema es que, y otra causa muchas veces es que está relacionado con el miedo o el perfeccionismo. O esperamos a que todo esté completo para empezar y decimos, no, bueno, porque esto, cuando pase tal cosa, lo voy a activar. Y siempre tiene que pasar algo, ¿no? Vivimos de condicionales. Y así se pasa la vida pateando cosas por condicionales. El problema de este tipo de procrastinación, donde además tiene que ver con cosas bastante intrínsecas, porque si no tenemos un deadline, generalmente tiene más que ver con esas cosas que queremos hacer para nosotros, en el fondo terminan perjudicando muchas veces nuestra autoestima y nuestra confianza en nosotros mismos. La realidad es que practicar la disciplina, esto es un juicio personal, pero practicar la disciplina te da muchísimas herramientas de autoestima y de seguridad y confianza en uno mismo. Y otro problema que aparece también es que todo esto termina modificando nuestro estado de ánimo y empezamos a estar en un estado latente y constante de estrés y de ansiedad, ¿sí? Tanto el estrés como la ansiedad son emociones profundamente positivas, ¿sí? Porque el problema es que, bueno, en esta época de la vida las hemos estirado tanto o nos hemos abusado tanto que obviamente nada que esté en sus extremos es sano. Pero la realidad es que el estrés tiene que ver con el cortisol, que es la hormona que nosotros necesitamos para activarnos y ponernos en movimiento. Y la ansiedad también tiene que ver con el cortisol, pero en definitiva es una emoción que nos viene a avisar que hay algo a lo que no le estamos prestando atención, ¿sí? Si yo me pongo nerviosa porque tengo un examen, es mi cuerpo diciéndome, junto con, obviamente, mis pensamientos, pero diciéndome, che, ponete a laburar, ponete a estudiar porque tenés un examen. El problema mayor de todo esto tiene que ver con que con que empezamos a tener un estado emocional negativo, la empezamos a pasar mal, ¿sí? Y hay este último factor que muchas veces, de nuevo, sostenemos la inacción por el miedo. Las respuestas emocionales pueden llegar a ser tres. Es ir hacia lo que nos está generando, en este caso, miedo, parálisis o huida, ¿sí? O sea, lucha, parálisis o huida.
La mayoría de las veces tendemos a la parálisis, ¿sí? Es como la respuesta emocional más frecuente. Pero la realidad es que el miedo es un ingrediente del coraje y muchas veces pensamos que el miedo es la información por la que no deberíamos hacer algo, ¿sí? Pero nos olvidamos que el coraje tiene en su composición el miedo, con lo cual también es una invitación este webinar o este espacio de reflexión a pensar cuáles son aquellas cosas que no estoy encarando porque me dan miedo. Y otro aspecto importante tiene que ver con que la motivación que nosotros esperamos sentir, que en general decimos, bueno, no tengo ganas de hacer esto, entonces voy a esperar a tener ganas de hacerlo, es que la motivación, ese sentimiento que tenemos, esa emoción, sucede posterior. Ahora vamos a ver un poco más de esto de motivación, pero viene cuando yo salgo del gimnasio, no antes de entrar al gimnasio, ¿sí? Entonces, yo siempre le digo al papá de una amiga, lo cargo porque me quedó una frase muy grabada cuando era chica, que dijo como, si le vas a preguntar a las ganas antes de hacer las cosas que querés hacer, no vas a hacer nunca nada. Entonces, la variable ganas nunca tiene que ser una variable de evaluación para que yo haga las cosas o no, ¿sí? Porque de nuevo, tendemos nuestro cerebro en ese resguardar energía, porque tiene que proveer energía a todo el cuerpo, siempre va a tender a tomar las decisiones más vagas, entre comillas, ¿sí? Porque de nuevo tiene que asegurar la supervivencia, y para asegurar la supervivencia necesita tener energía a disposición. Si yo estoy gastando energía, no la tengo después para otras cosas, ¿sí? Entonces, de nuevo, no tener ganas de hacer cosas que nos generan esfuerzo es una respuesta biológica, ¿sí? Es nuestro cuerpo funcionando correctamente. Muchas gracias. Ahora, de acá tenemos que poder salir, ¿sí? Y vamos a ver cómo funciona eso. Como decíamos entonces, motivación no es tener ganas, donde no hay ganas, lo que hay es toma de decisiones, ¿sí? Es la motivación técnicamente, es la energía de activación que necesita el cuerpo para el movimiento. Y cuando digo energía, digo literalmente voltios, ¿sí? Nuestro cerebro funciona a base de voltios, entre otras cosas, y químicos. Pero básicamente lo más difícil de todo es romper la inercia del primer paso, ¿sí? ¿Vieron cuando a la mañana, sobre todo en invierno, y ahora que encima es oscuro y es de noche, una vez que salimos de la cama, ya está, es como que ese paso ya lo dimos. Pero el peor momento es el primero de sacar la frazada y salir de la cama. Y hay algo que de nuevo funciona, así como les digo, usar la biología a nuestro favor, es que el cerebro cuando empieza a trabajar en ese modo predictivo, una vez que yo ya hago algo, mi cerebro ya sabe cómo es. Entonces no es lo mismo tener que empezar una tarea cuando no la conozco, no la hice nunca, o la hice una o dos veces, que cuando ya la vengo repitiendo sostenidamente en el tiempo. Por eso los hábitos al principio cuestan un montón y después ya no cuestan, porque el cerebro ya sabe, como, entre comillas, la cantidad de energía que necesita para llevar adelante esas tareas. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Estamos ok? Porque no escucho nada ni Muy nadie. bien. Bien, bien. Excelente. Acá hay un temita en el enganche de la Filminas. No viene esta. Perdón. Denme un segundito. Bueno, no sé qué está pasando. Ajá. Bueno, no importa, seguimos por acá.
La corteza cingulada anterior es una parte del cerebro que se encarga de, básicamente, de hacer como el rejunte, digamos, entre lo que es una parte emocional, cognitiva y motriz, ¿sí? En definitiva, es como la zona que detecta cuáles son las incoherencias entre lo que yo estoy diciendo y lo que estoy haciendo, ¿sí? No me voy a meter en temas como demasiado profundos, pero sí hay algo que también es muy importante en términos de cómo funciona el cerebro, que es que hay algo que se llama ley de Hebb, que dice que las neuronas que se disparan juntas permanecen juntas, entre comillas, ¿no? Pero básicamente, cuanto yo más repito una actividad, lo que decíamos antes, más fácil se empieza a hacer. Con lo cual, cuanto más esas neuronas se activan en conjunto, técnicamente quedan más sensibilizadas a activarse en conjunto y empieza a ser cada vez más fácil, ¿sí? De nuevo, por eso, cuanto yo más repito una actividad, menos la tengo que pensar. Piensen de nuevo en lo que decíamos recién, que nuestro cerebro gasta energía pensando, ¿sí? Entonces, cuanto yo más tengo que ponerme a pensar algo, más tiendo a ahorrar energía ahí. Piensen en si yo quiero empezar a comer bien, por ejemplo, y tengo mi heladera y no pensé la comida, por ejemplo. Y vengo de un día muy cansada donde tuve un montón de reuniones, estoy de mal humor, estoy cansada. Lo más probable es que no tenga ganas de comer bien y prefiera pedirme un Rappi y pedirme una hamburguesa. Cuando estamos en momentos de estrés, tendemos a tomar malas decisiones. Y ahora lo vamos a ver un poquito. Y algo que también, gracias a los avances en la tecnología de los últimos años, algo que se descubrió, es que el cerebro es plástico, ¿sí? Esto probablemente ya lo hayan escuchado, lo cual significa que todo el tiempo está modificándose. Y en esas modificaciones hay áreas del cerebro que en esa modificación crecen, ¿sí? Por ejemplo, cuando las madres cuando hay personas de cuidado, en general pasa mucho en las madres, pero hay personas de cuidado con bebés, la amígdala, que es la zona del cerebro que está pendiente y atenta y alerta de las amenazas del exterior, cambia su tamaño y es más grande. Por eso las mamás, sobre todo en los primeros tiempos, nunca duermen. Siempre hay un ojo que está despierto escuchando a su bebé. En esto, la corteza cingulada anterior, y acá los invito a profundizar hay un médico que se llama Dr. Andrew Huberman, que habla mucho de esto, crece de su tamaño, y dice, las personas muy disciplinadas tienen una corteza cingulada anterior muy grande, porque cuanto yo más hago cosas que son difíciles, pero no es que no tengo ganas de hacerla y de repente la hago, sino que hago y son difíciles y no me gustan, la corteza cingulada anterior crece, ¿sí? Lo que significa esto, y volvemos al principio, que lo más difícil es romper la inercia de los primeros pasos. Lo que hay que concentrarse es en el primer paso, en el primer momento. Esta es una foto de las personas altamente disciplinadas. Ojalá sea la mía pronto. Bien, entonces, volviendo a lo que hablamos de la toma de decisiones, si yo estoy muy estresada, estoy muy cansada, es muy probable que tome malas decisiones, ¿sí? Siempre la neuroeconomía se dedicó a estudiar cómo las personas toman decisiones y tiene un fuerte anclaje en el estado emocional. Por eso no hay que tomar decisiones los domingos, ni los lunes, ni ningún día donde ni estemos ni muy contentos ni muy tristes. Y hay algo que es súper importante, que es nuestro sistema nervioso, ¿sí? Nuestro sistema nervioso lo que hace es reaccionar ante los estímulos, como decíamos, y mantenernos a salvo. Es decir, que si hay algo en el exterior que es amenazante, yo voy a entrar en estado de alerta. Eso hace que empiece a ver todo desde un lugar de estar a la defensiva, ¿sí? Con lo cual, todo el tiempo voy a estar tomando decisiones a la defensiva. Algo súper importante es poder mantener nuestro sistema nervioso tranquilo, ¿sí? Y para eso, un paso muy importante es
las primeras horas del día. Por eso, la clave de la felicidad y en realidad de la autogestión y de lo que vamos a ver ahora es poder estar tranquilo, tranquila, ¿sí? Para tomar mejores decisiones. Porque en definitiva, lo que vamos a ver de esto es que no tiene tanto que ver con las ganas que yo tengo, sino con la finalidad y el por qué hago las cosas, ¿sí? ¿Qué es en el fondo lo que yo quiero conseguir de esto? Por ejemplo, si quiero cambiar mi alimentación, ¿qué es lo que quiero conseguir en el fondo? ¿Quiero cambiar mi estilo de vida? ¿Quiero nutrirme? Cuando yo puedo conectar mis deseos con lo que en el fondo se conecta con mis valores, puedo empezar a elegir cosas más, entre comillas, voy a decir esto porque es una barra basada, desde la razón y no desde la emoción, ¿sí? Como decíamos antes, si yo llego a las 10 de la noche, quiero cenar, estoy de mal humor, estoy cansadísima porque estuve todo el día trabajando, lo único que a mí me va a salvar, entre comillas, de tomar esa mala decisión es que yo esté muy parada y muy anclada en mis valores, ¿sí? Y en lo que yo quiero conseguir en el fondo. Por eso, en general, por ejemplo, y lo digo por experiencia propia, las dietas que solamente tratan de modificar algo con el cuerpo, probablemente al poco tiempo se caen, ¿sí? Porque no es algo que realmente esté atado con uno de mis valores. Esto lo digo por mí. Entonces, la idea es poder salir del modo bombero, salir de este espacio puramente reactivo donde solamente reaccionamos y poder entrar en un modo arquitecto, como les decía antes, desde la eficiencia, ¿sí? Ahí está. Entonces, vamos a mostrar como un método, básicamente, que está armado por nosotros, pero que tiene que ver con esto de poder ser arquitecto o arquitecta de aquello que yo quiero trabajar. Cuando podemos pensar en términos de eficiencia, lo que hacemos es pensar en crear sistemas que se dediquen a gestionar lo que es la energía del cuerpo, como decíamos antes, y los imprevistos. Porque si nos ponemos a pensar, la realidad es que la mayoría de las veces nunca pasa lo que nosotros queremos que pase. O sea, la vida se trata de lo que pasa mientras hacemos planes. Yo estoy pensando que de repente mi semana va a ser de una forma y estoy el domingo a la noche armando todo mi calendario divino y después llegó el jueves y todo se movió, ¿sí? Entonces, para mí, el arte de poder tomar buenas decisiones es poder manejar los imprevistos y gestionar la energía, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para tener más motivación y menos resistencia? Primero, disminuimos el esfuerzo que lleva, ¿sí? Cambiar lleva mucho esfuerzo, gasta energía. El cerebro utiliza voltios para esto. Donde si yo estoy mal dormida, estoy mal nutrida, no cuido mi cuerpo, no hago un montón de cosas, no estoy conectada con mis deseos y con mi felicidad y un montón de cosas, todo eso es un gasto de energía, ¿sí? Lo emocional gasta mucha energía. Lo que hacemos es disminuir la energía, aumentar el placer y después practicar la disciplina. Básicamente es, en criollo, organizar las tareas, gestionar el bienestar y después esta parte de la que no nos podemos escapar, que es practicar la disciplina. No hay ciencia o hacks o magias o lo que sea, ¿sí? Hay que hacer lo que hay que hacer. Y hay un momento donde uno no tiene que preguntarse si tiene ganas. ¿Querés entrenar? Te pones las zapatillas y salís. Hay un momento donde uno estira, llega un momento donde ya no. Y la realidad es que ser adulto significa ser nuestros propios padres y madres, ¿sí? Cuando éramos chicos no teníamos ganas de hacer la tarea, pero venía mamá, venía papá o una persona y nos decía, bueno, basta, se acabó. Hoy ese bueno, basta, somos nosotros mismos, ¿sí? Y parece una pavada que lo digo, pero la realidad es que muchas veces es como que en algún punto seguimos esperando que venga algo de afuera que nos obligue a que las cosas pasen, y la realidad es que eso no sucede. Hay estudios, que está el paper también, por si a alguien le gusta leer papers, no creo, pero si a alguien le gusta, hicieron este experimento para ver cómo
cómo podían influir en el ambiente, solamente organizando el ambiente, cómo se puede influir en los hábitos de las personas. Entonces, el experimento era, bueno, queremos que la gente tome más agua. Y lo que hicieron fue empezar a presentar el agua en más lugares en el entorno. Y eso incrementó los niveles de consumo de agua. Con lo cual, el entorno, y por eso hablábamos del bienestar, es un gran factor al momento de poder generar hábitos, ¿sí? Porque si yo quiero empezar a comer sano, pero en mi heladera lo único que tengo es dulce de leche, y es muy probable que eso me pase, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de términos de eficiencia, es también tomar decisiones inteligentes que me ayuden a mí y a mi cerebro, que siempre tiene ganas de quedarse durmiendo en un sillón cuidando energía, para que eso no me pase, ¿sí? Si quiero tomar más agua, pues entonces dejo botellas de agua por toda la casa. Ahora, disclaimer. Así como digo esto, también el cerebro se acostumbra a todo, ¿sí? Mientras más vemos algo, más dejamos de notarlo, ¿sí? Vieron como, no sé, un post-it. Me pongo el post-it, buenísimo, es un súper recurso, pero al tiempo lo tengo que cambiar, porque el cuerpo y el cerebro se acostumbran a todo. Pero de nuevo, no subestimemos el poder que tiene el entorno sobre la influencia que nos genera. Entonces, dijimos que el primer paso era hacer menos difícil la tarea, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Primero, organizar las tareas. Hay algo que es súper importante, que es esto de facilitar y la ansiedad de la decisión. Vieron que cuanto más opciones tenemos, esto se estudia también en neuroeconomía, cuanto más opciones tenemos, más nos sentimos como abrumados por esa cantidad de cosas y menos decisiones tendemos a tomar. Si yo voy al supermercado y veo, no sé, me quiero comprar una lata de choclo y de repente veo 85 marcas, es muy probable que no termine eligiendo ninguna, porque quizás me pongo tan detallista en analizar una y otra y otra y otra que termino sin elegir. ¿Por qué pasa esto? Por lo que decíamos al principio, el cerebro gasta mucha energía en su uso. Entonces, si yo tengo que tomar decisiones, eso es un gasto. Entonces, siempre voy a tender a la decisión más fácil. El ejemplo que decíamos de llegan las 10 de la noche, estoy súper cansada, estoy de mal humor, no tengo ganas de hacer nada, es muy difícil que tenga ganas de comerme una ensalada. Lo más probable es que diga, treat yourself, me voy a tratar bien y voy a comerme una hamburguesa, ¿sí? Porque hay como una suerte de compensación y es mucho más fácil hacer eso que hacer algo que nos cuesta. Entonces, de nuevo, para que no nos castiguemos, no sos vos, es tu cerebro. Solamente hay que ir en contra de eso. Es súper importante poder organizar las tareas, ¿sí? Que yo tenga en claro en qué momento voy a hacer qué cosa, ¿sí? Pero destinarles un tiempo y un espacio en mi calendario o en mi semana o donde sea, pero darles un espacio. Y todo lo que son tareas que me duran menos de 5 minutos, siempre, siempre, siempre conviene hacerlas en el momento, ¿sí? Otra buena técnica para cuando tenemos muchas cosas, como decíamos recién, es los papelitos de anotar, el vaciamiento mental, ¿sí? Si yo estoy con la cabeza muy cargada, es muy probable que las cosas también se me vayan, se me caen de la bandeja. Entonces, organizo mi semana y todo lo que se me va ocurriendo en momentos donde no puedo, lo voy bajando y después lo organizo, ¿sí? Pero de nuevo, y este dato también es importante. La memoria, como decíamos, así como el cerebro trabaja de forma predictiva, la memoria funciona para atrás, ¿sí? O sea, yo recuerdo las cosas que pasaron. Es muy mala para lo que es prospectivo, para lo que es hacia adelante. Entonces, me voy a olvidar, obviamente, que quizás, no sé, mañana tengo que ir a tal lugar si lo tengo entre un montón de cosas. Las cosas que son hacia adelante se olvidan. Por eso necesitamos bajarlo, ¿sí? No hay que confiar en la memoria. La memoria, de nuevo, es para otro capítulo. Es un hermoso capítulo la memoria, porque está muy ligada también al aprendizaje de los hábitos. Pero trabaja hacia atrás. No le pidamos magias, pobrecita.
Con inteligencia artificial, ¿cómo lo puedo hacer? Le cuento mi proyecto a GPT, por ejemplo, y le pido, descomponer mi proyecto en esta cantidad de tareas que me duren un máximo de tantos minutos y ordenarlas por prioridad, ¿sí? Todo lo que es descomponer tareas es súper eficiente, GPT. Así que también es un gran uso la inteligencia artificial para la organización. De hecho, se pueden hacer integraciones o lo que sea de Google Calendar con GPT también para que te ayude a organizar tus tareas, te saque conclusiones de tus horarios, de tu semana, de lo que sea. Con tecnología se pueden automatizar recordatorios, eventos de Google Calendar, y algo que es importante también para evitar la parálisis de decisión, esto que decimos cuando tenemos muchas opciones, es ubicar las cosas en la matriz de Eisenhower. Dividimos lo que es urgente y lo que es importante. Esto también se puede hacer el ejercicio con GPT, ¿sí? Más o menos le pasamos algunos criterios y lo puede organizar. Y a partir de ahí yo sé que tengo que empezar por lo que es urgente e importante. Y así voy yendo por los cuadrantes. Perdón, estamos medio... No entiendo qué pasa con la hora. De repente son -5. Se fue rápido. No puedo creer. Y yo siento que estoy hablando sin parar encima. Bueno, otra opción también para organizar las tareas súper, súper, súper eficiente, esta la recomiendo muchísimo, son los tableros Kanban, ¿sí? Es poner todas las tareas que tengo que hacer y a medida que las voy haciendo, las voy pasando de un lugar a otro. Ahí va. El segundo paso, este es el que a mí más me gusta, es gestionar el bienestar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Dijimos que nuestro cuerpo tiene la tendencia de acercarse a lo que le gusta y alejarse de lo que no le gusta. Corta. Eso es normal, amiguémonos. Ahora, ¿qué hacemos para que esto nos ayude? Primero, creamos entornos que sean agradables, ¿sí? Para nosotros y que de nuevo nos ayuden. Si yo quiero tomar más agua, empiezo a disponibilizar botellas de agua por el espacio. De repente tenía todo el departamento lleno de botellas de agua. Pero me ayudo a mí misma en mis objetivos. Algo súper como muy efectivo en el ser humano es el tema de los rituales. Hay un libro súper interesante de Diego Golombek que se llama Las neuronas de Dios y habla sobre todo lo que tiene que ver como con esto, los rituales en la historia de la humanidad. Los seres humanos, desde nuestros inicios, ritualizamos todo, ¿sí? Entonces, si hay algo que no me gusta hacer, puedo generar un ritual alrededor de eso para generar auto-engagement, digamos, y hacer que la tarea sea más fácil, ¿sí? Por ejemplo, si, no sé, empieza a estar lindo el clima y tengo que ir a entrenar, bueno, voy por un camino que me gusta, me hago un cafecito y voy caminando. O, no sé, no tengo tiempo para hacer ejercicio, bueno, me voy a dedicar a salir a caminar. Me pongo una música, me voy con un cafecito, o sea, busco cosas que me gusten, ¿sí? Tratar de generar eficiencia. Otra estrategia súper útil es, que yo digo siempre, como colgarse de la motivación de otros, ¿sí? Sumar a otras personas en donde a mí me cuesta. Si me está costando sentarme a estudiar, me junto con alguien que se tenga que sentar a estudiar o se tenga que sentar a trabajar, pero mi interés realmente en esto es transmitir que tenemos que pensar en cómo funciona el organismo y ser eficientes en las decisiones que tomamos, ¿sí? Y acá hay algo que, no sé si lo conocen, se llama la ley de Ulises, o la técnica de Ulises. Vieron en la Odisea, cuando estaban en el viaje, estaba Ulises con sus marineros y empiezan a sonar las sirenas. Y Ulises, como sabía el efecto que tenían las sirenas, le dice a sus marineros que lo aten al, ¿cómo se llama? Donde van las velas, al palo ese, al mástil, bien, gracias, porque él sabía que se iba a tirar. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Ulises? Es un conócete a ti mismo. Si yo sé que hay cosas que me cuestan, ¿cuáles son las estrategias que puedo generar para que me cuesten menos? Si no me gusta ir a entrenar,
pues entonces arreglo para ir con una amiga. Voy el día que, no sé, mi día favorito de la semana y voy además el sábado que estoy tranquila. Como, ¿qué estrategias puedo hacer para gestionarlo mejor? Y algo súper importante, no subestimen el sueño y el descanso, ¿sí? De nuevo, estresados, estresadas, tomamos malas decisiones. Entonces, es súper importante cuidar el bienestar para poder ser eficientes también. Que parece una pavada, pero son las condiciones que nos permiten tomar decisiones de forma más fácil, porque de nuevo, las cosas que queremos hacer no son fáciles. Las cosas que son buenas para nosotros no son fáciles. Y acá, sí, Pablo, 100%. Y acá fue esta parte de la presentación que se pasó para adelante, y les pido disculpas, pero es esta distinción entre placer y felicidad, ¿sí? El placer está más ligado a la dopamina, y es esta sensación, pero que es en el momento, ¿sí? La felicidad es algo que se sostiene a lo largo del tiempo. Por eso a la dopamina se le dice como el neurotransmisor del aquí y ahora, y a la serotonina, que está ligado a... ¿No vemos el slide? ¿Cuál? El de Maricondo. Ah, el otro es porque se pasó mal la presentación, perdón. Después igual se los vamos a pasar, perdón. Pero la serotonina se le dice como el neurotransmisor del futuro, digamos, ¿sí? Es lo que a mí me permite sostener mi bienestar a largo plazo y, en definitiva, hacer cosas que nos hacen bien. ¿Cómo hacemos con tecnología? Podemos usar pausas guiadas en YouTube y en Spotify, ¿sí? Registrar el estado de ánimo, eso también con GPT lo pueden hacer, y después te saca también indicadores de cuáles son los días que tiendo a no sé, procrastinar, o que tiendo a no ir a actividades que tenía programadas. GPT para sacar conclusiones y análisis es muy bueno. Podemos usar recordatorios de hidratación, podemos usar aplicaciones que nos ayuden a hacer la técnica de Pomodoro y nos ayudan a poner foco. Y después, obviamente, como tener registro de cómo venimos. Y acá hay un concepto que está acá abajo, que es súper importante, es la metacognición, que tiene que ver con qué es lo que estamos pensando cuando pensamos. Parece un delirio, pero no. ¿En qué pienso cuando estoy pensando? Ese segundo pensamiento, ese registro, es súper importante, porque ese autodiálogo es lo que a mí me va a permitir poder hacer o concretar algo o no, ¿sí? Si yo, de hecho, en Huberman, él habla mucho de que las personas que realmente se consideran que tienen como fuerza de voluntad, o que practican la fuerza de voluntad, tienen una corteza cingulada anterior también mayor. Y después hay un último paso que tiene que ver con practicar la disciplina, que, como les decía, no hay mucha ciencia más que romper la inercia del primer paso, ¿sí? Es seguir realmente lo que uno considera que está atado a sus valores por fuera de lo que realmente queremos hacer, ¿sí? Si yo estoy estudiando una carrera universitaria, por ejemplo, lo que estoy buscando es en realidad, en la teoría, ¿no? En este mundo necesitamos el título para un montón de cosas, pero digo, en el fondo lo que estamos buscando es el aprendizaje. Pero si yo no puedo anclar esos objetivos a un fin mayor, a un fin último, que pueda llegar a estar atado a valores, todo eso va a estar mucho más, va a ser mucho más difícil, ¿sí? Cuando en ese momento en el que yo me está costando tomar la decisión, ya sea de poder ir al gimnasio, o de alimentarme bien, o de estudiar, o de lo que sea, en el fondo, lo que yo lo que me tengo que preguntar es, ¿qué es lo que voy a lograr con esto por fuera del placer momentáneo o del malestar momentáneo que yo tengo? ¿Sí? Es pensar a largo plazo. Y también, algo que también me parece importante acá es, muchas veces las cosas que pensamos
o las cosas que queremos hacer están más impuestas que otra cosa. Entonces, muchas veces procrastinamos aquello que realmente no tenemos ganas de hacer. Ahí también creo que la pregunta es, ¿realmente quiero hacer esto o lo estoy haciendo porque me lo están imponiendo? Y no sé, cómo estoy estudiando esta carrera porque yo realmente la quiero estudiar y porque quiero dedicarme a esto, o porque, no sé, todos en mi familia son médicos y yo ahora tengo que ser médico. Y bueno, sí, si estoy procrastinando los exámenes, es muy probable que en el fondo sea porque no estoy queriendo estudiar medicina. Seguir un horario fijo, el cerebro ama la rutina, ¿sí? Cuanto yo más puedo, porque de nuevo, en el fondo lo que permite la rutina es no tomar decisiones en el momento, ¿sí? Si yo más me acostumbro a que, no sé, a las 8 de la noche como, porque lo quiero tomar como última hora para no estar cenando a las 10:30 e irme a dormir con la panza haciendo la digestión, cuanto yo más repito eso, más fácil se me va a hacer, ¿sí? Lo de la ley de Hebb, las neuronas que se disparan juntas, permanecen juntas. Y después hay una regla de los 5 segundos de Mel Robbins, que también es una charla que la van a encontrar en el Padlet, que dice, el cerebro tarda unos segundos en analizar como los aspectos malos de una decisión. Entonces, hay que aprovechar el envión de los primeros 5 segundos para poder hacer algo antes de empezar a sacar todas las cosas, todos los aspectos malos que eso tiene. Quiero invitar a salir a alguien, lo hago antes de los 5 segundos, porque si pasan los 5 segundos voy a empezar a encontrar un montón de cosas por las que no debería hacerlo, ¿sí? No todos los pensamientos son ciertos y son reales. Un pensamiento es solamente un evento mental, ¿sí? Es algo que sucede en mi cerebro, no es un reflejo de la realidad. No hay que hacerle caso a todo lo que pensamos, porque nuestro cerebro siempre está tratando de mantenernos a salvo, ¿sí? Y de resguardar energía. Por eso siempre tendemos a la quietud, a quedarnos en el molde. Por eso es tan difícil los cambios, ¿sí? Pero no hay que hacerle caso a todo lo que pensamos. Uno es mucho más arquitecto, y estos son descubrimientos de los últimos años de la neurociencia, que incluso hoy creo que muchos quizás lo hayan escuchado, podemos elegir lo que pensamos mucho más de lo que nosotros creemos. Y gracias a eso podemos elegir lo que sentimos, mucho más de lo que nosotros pensamos. En cuanto a practicar la disciplina, como decíamos antes, lo que vimos al principio es organizar las tareas, ¿sí? Entonces, jamás hay que subestimar las cosas pequeñas. Todas las pequeñas victorias que nosotros logramos hacia algo es un motivo de celebración interna. Otro médico que también recomiendo mucho escuchar es el doctor La Rosa. Como decíamos, hay un video donde él habla específicamente de la procrastinación, y lo que dice es que tampoco está bueno celebrar todo lo que nos sale bien, porque de nuevo, el cerebro se acostumbra. Entonces, cuanto más nos acostumbramos a eso, ya deja de ser una novedad. Hacer listas y tachar. ¿A quién no le gusta tachar los to-do? ¿Sí? Y tener muy en claro cuál es la meta. Lo más importante es poder ponerle foco en una sola cosa y organizarlo. En general, tenemos un pico de energía más a la mañana. En general, porque después cada uno tiene su propio ritmo. Pero poder realmente estar enfocado en lo que quiero hacer es un ejercicio de atención constante, ¿sí? Si yo quiero que mi prioridad del día sea entrenar, entonces voy a organizar mi día en función del entrenamiento. Y yo todos los días voy a estar focalizada en que eso lo tengo que cumplir. Y pongo mi atención ahí. Y de nuevo, la atención se entrena, ¿sí? Entonces, digo porque también muchas veces nos frustramos, y de nuevo, vuelvo con esto, que creo que lo peor que tiene la procrastinación es todo ese barullo emocional en el que nos deja, que nos terminamos sintiendo mal con nosotros mismos. Entonces, poder poner foco foco y atención en lo que quiero lograr. Si yo pongo muchas cosas que quiero lograr, de nuevo aparece la parálisis de decisión, ¿sí?
Entonces, menos es más. Un objetivo a la vez. Esta semana hago esto, esta semana hago esto. Y ahí vamos yendo paso a paso hacia donde queremos. Con la tecnología, como decíamos, la técnica de Pomodoro es súper útil. Poner reminders o alarmas o lo que sea, y técnica de chunking, que es, como decíamos, que la pueda dividir en pasos que no duren más de 20 minutos, y ya nos organiza la tarea GPT. Es decir, que la parálisis de atención, de decisión, perdón, se la dejamos a GPT. En síntesis, la idea es que nos frustremos menos en cuanto a cómo gestionamos nuestros tiempos y nuestra energía, los imprevistos y la energía. Entonces, todo es estrategia, ¿sí? Hay que pensar en términos de eficiencia. Menos objetivo, más atención, y poder pensar y facilitar el entorno de manera que me colabore con lo que yo quiero lograr. Reducir la fricción, es decir, estar bien organizado, gestionar el bienestar, practicar la disciplina, ¿sí? Eso no hay forma de escaparse de la disciplina. Hacer alianzas, buscar gente que también haga lo que yo quiero hacer. Si me está costando ir a entrenar, me busco gente que le guste entrenar. Si me está costando estudiar, me junto con gente que le guste estudiar, ¿sí? Siempre de nuevo vamos a tender a no hacer, pero es romper el primer paso. Siempre ser más realistas que optimistas. Lo que decíamos de la ley de Ulises, si yo ya sé que si me compro un dulce de leche me lo voy a comer entero, pues entonces no me compro el dulce de leche. Como también conocerse a uno mismo y ser honestos con las cosas que nos cuestan y las cosas que nos son más fáciles. Aprender sobre el cuerpo, sobre la dopamina y neurotransmisores ayuda a frustrarse menos cuando las cosas no nos salen, ¿sí? Entonces, de nuevo, poder practicar la disciplina no es ni más ni menos que un ejercicio de practicar la autoestima también. Si yo puedo confiar en mi palabra y sé que cuando digo algo lo voy a hacer, la toma de decisiones es más fácil. Y después hay una técnica que se llama no romper la cadena, que es de un director, que ahora me va a salir el nombre, que lo que decía es, él para escribir humor, lo que hacía era todos los días se sentaba a escribir, todos los días, religiosamente. Pero si un día no podía, él decía, no pueden pasar más de 2 días sin que yo esté haciendo eso. Ponele que hoy no puedo, ok, Seinfeld, gracias, sí. Si yo no puedo hacerlo ese día, no pueden pasar más de 2 días sin que lo haga, ¿sí? Eso está buenísimo porque también reglas cortas, rápidas y de fácil memorización, de nuevo, rompen con la ansiedad de la toma de decisiones. La clave es tener que tomar menos decisiones espontáneamente, ¿sí? Si yo estoy más organizada, mi cerebro es como que ya sabe lo que va a pasar. Se estresa menos y yo puedo cumplir más con lo que tengo que hacer. Bien, ahí va. ¿Alguna pregunta hasta acá? Perdón, son 1:15 y siento que fui a la super chapas. Todo muy claro. Interesante. Súper claro. Y cero pesado también. No te Ay, preocupes. y eso que nos falta una parte. Pero bueno, la próxima, de última les mando, lo grabo de nuevo y se los mando, porque me faltó una parte que estaba buena, pero bueno. Mi invitación es realmente primero a enamorarse de su cuerpo, investiguen cómo funciona el cerebro, profundicen, miren en el Padlet los videitos que tenemos, que está todo como basado en eso. Para todo lo que necesiten, a mí me encanta hablar de esto, así que me pueden escribir, si tienen dudas, si quieren como técnicas, podemos pensar. Pero realmente, y esto lo digo como experiencia personal, ahora les dejo esto mientras si quieren, pero esta es la comunidad que tenemos de Skillup, donde compartimos cositas todo el tiempo, los webinars, y ahora en breve vamos a hacer un evento, ahora les voy a contar sobre eso. Pero esto lo cuento más a modo de testimonio.
A mí, de las cosas que más me enamoraron de estudiar neurociencia y de aprender sobre biología es que realmente te frustras menos, porque entendés que realmente funciona de esa forma tu cuerpo y tu cerebro, y en vez de estar castigándote por las cosas que no te funcionan, que no te salen, que lo intentás 1.000.000 de veces y decís, ¿por qué otra vez en la historia de mi vida? Y en realidad te empezás a posicionar mucho más desde un lugar de observador, de, che, mirá, esto me cuesta menos ahora, quizás tengo ganas de probar algo distinto, ¿sí? Los seres humanos nos adaptamos todo el tiempo y la vida constantemente está en movimiento, entre nosotros internamente y hacia afuera. Nuestra identidad se moldea constantemente. Entonces, aprender sobre cómo funcionamos nos permite hacer que nuestra identidad la podamos elegir mucho más. Nadie es nada, ¿sí? Tenemos tendencias naturales, obviamente, como, no sé, la persona que le cuesta levantarse a la mañana y probablemente tenga dificultad para levantarse a la mañana. Pero incluso eso se puede hackear, con lo cual realmente aprender sobre cómo funciona nuestro cuerpo ayuda muchísimo a frustrarse menos, a querernos más y a tener una autoestima más saludable, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir por si quieren decir algo. De nuevo, perdón, siento que fui como recontra mil rápido. Ya seguía con eso. Voy a dejar de grabar. Ahí va. Fue interesante todo. Yo estoy frustrada